La Nintendo Switch se sitúa en la tercera consola más vendida de la historia, con increíbles juegos tanto propios como indies en las que se han querido unir a la plataforma portátil. En este vídeo te traigo los 10 mejores juegos de Nintendo Switch de 2024. Princess Peach Showtime. En este juego de acción controlarás a la princesa Peach, que interpretará diferentes obras en un teatro del reino champiñón. Se divide en actos, en cada uno llevarás un traje diferente, con sus habilidades, minijuegos y su mapa característico. Es un juego que tiene una duración aproximada de 6 horas, muy divertido y para toda la familia. El juego destaca mucho por su diversidad de escenarios y sus animaciones, y el juego ya está disponible. Unicorn Overlord es un gran juego si te gustan los RPGs. Se sitúa en un reino de fantasía medieval en el que manejarás a un grupo de insurgentes contra un imperio usurpador, una historia muy característica de este tipo de juegos. Lo que cabe destacar son sus 60 diferentes personajes con su particular historia personal. Todas las decisiones que tomes en este juego tendrán consecuencias, así que le añade un trasfondo extra. Lo que más me gustó son los gráficos, tanto en el mapa como en los combates, a lo que a su vez, una vez liberado una ciudad, podrás cumplir encargos, mejorarla, además de a tus tropas, y el juego ya está disponible. Another Craft Treasure. Si te gustan los retos, este juego te puede interesar, ya que es un Souls-like manejando a un cangrejo. Utilizando diferentes armas y armaduras como caparazón, seguirás avanzando y enfrentarte a imponentes enemigos. Explora el fondo marino y vive tu propia aventura. Lo único malo es que no está traducido al español. Eso sí, el juego ya está disponible. Cat Quest 3. En este juego tendrás que recorrer los mares en un mundo en 2,5D, repleto de piratas. Acción aventuras donde manejarás al héroe gatuno, tendrás que encontrar los tesoros, luchar contra enemigos tanto por tierra como por mar, crear tu propia historia con total libertad. Ya es la tercera entrega y las anteriores fueron muy bien recibidas con valoraciones extremadamente positivas, que también te recomiendo jugar, ya que tiene muy buen precio y son muy divertidas. El juego sale el 8 de agosto. Paper Mario: La Puerta Milenaria. Y como no, tenía que incluir a un Mario, ya que es el buque insignia de la compañía. En este tendrás que unirte a Mario y sus amigos en un viaje para descubrir el tesoro oculto tras la Puerta Milenaria, además de rescatar a la desaparecida princesa Peach. Otra vez. Tendrás que viajar en los diferentes escenarios de papel y enfrentarte a los diferentes enemigos en un combate por turnos con diferentes ataques. Un juego muy divertido para todas las edades, que ya tienes disponible. Luigi's Mansion 2 HD, la versión en alta definición de este clásico juego en el que utilizando a Luigi viajarás al Valle Sombrío y explorarás las mansiones repletas de fantasmas y acertijos. Con el aspirador en mano tendrás que absorber a los diferentes enemigos y monedas para continuar la aventura y completar los diferentes encargos. También lo tienes disponible. Eiyuden Chronicles Thunder Hero. Es un JRPG por turnos en el que podrás encarnar a 100 personajes. La historia transcurre en Alran, una tierra que se ha forjado por las alianzas de diferentes especies. Pero el Imperio ha separado las naciones y está buscando artefactos mágicos para aumentar su poder. Aquí es donde entras tú. Gráficamente varía mucho, pero es muy bonito, y cuidado en todos los escenarios. El combate es muy vistoso, pudiendo usar tanto ataques normales, habilidades con cada personaje y combos entre ellos. Además cuenta con diferentes posiciones para colocar a los héroes desde vanguardia, retaguardia y apoyo. El juego está doblado al inglés pero subtitulado completamente al español y ya lo tienes disponible. Duck Detective. No voy a negar que lo he incluido porque me ha hecho mucha gracia y me ha parecido fatal que no lo hayan llamado Pato Detective. Tendrás que explorar los alrededores de las escenas para encontrar pistas, sacar tus propias deducciones, interrogar y resolver los casos. Es un juego corto y sencillo, a lo que pondré una pega, y es que está en inglés. Espero que pronto lo traduzcan. También lo tienes ya disponible.
Tales of Kenzera Zhao es un Metroidvania de acción-aventura. Encarnarás a Zhao, un joven que tendrá que negociar con la muerte para traer de vuelta a su difunto padre de la oscuridad. Con tus poderes cósmicos tendrás que cruzar las tierras de Kenzera y enfrentarte a enemigos y otros seres poderosos. El gameplay es muy dinámico, algo característico de este tipo de juegos, muy similar a Ori o Prince of Persia The Last Crown, pero con una temática y un estilo artístico completamente nuevos, que ya tienes disponible. Endless Ocean Luminous. Sin lugar a dudas, el juego más relajante de los que he nombrado, ya que tendrás que explorar el fondo marino y descubrir los diferentes animales y aprender sobre ellos. Con más de 500 especies y criaturas que se creían extintas, puedes completar una enciclopedia con las especies que vayas registrando y sacar fotos, además de compartirlas. Tiene un modo online hasta de 30 jugadores. Lo más gracioso es que la versión en español es la voz del GPS explicándote las especies. El juego ya lo tienes disponible. Over 500 different species of marine life to encounter. Y hasta aquí los 10 mejores juegos de Nintendo Switch de este año. Si crees que me ha faltado alguno, que seguro que sí, déjamelo en comentarios y aquí te dejo otro vídeo que te puede gustar.